Muy bien. Abramos la palabra de Dios, hermano, ahí en Génesis capítulo 4, verso 1 al 10. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Adelante, Isaí. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de tierra. Y aconteció, andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó en su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serías enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo. Su deseo. Y tú enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra Abel y lo mató. Contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Hasta ahí. Está bien ahí. Muy bien. El tema se llama sin misericordia. Sin misericordia. Aleluya. Y vemos, hermano, que en verdad Caín no tuvo misericordia de matar a su hermano. Sí. Fíjate bien. ¿Por qué te has ensañado? Le dice señora. ¿A quién? A Caín. ¿Por qué te has ensañado? Muchos en el mundo, muchos impíos en el mundo no están felices con su condición. Tienen una religión propia, pero no les brinda ningún consuelo. Desearían tener la conciencia tranquila, desearían tener el temor, más bien desearían superar el temor a la muerte, porque la muerte es un aguijón y hay un temor a la muerte. Ellos desearían superar ese temor a la muerte y ser tan felices como los creyentes, pero no están dispuestos a pagar el precio, la obediencia a Dios por medio de la fe en Jesucristo. Son como el perro del hortelano, que no come el heno del huerto ni deja que otros animales lo coman. No aceptan a Cristo, pero se quejan porque otros lo tienen. No están conformes. Aunque Caín estaba tan irritado que se enojó y parecía abatido, Dios, aquel cuya gracia es infinita, le habló. Se acercó y le dijo. Y razonó pacientemente con él. Y le dijo: ¿por qué te has ensañado? Es maravilloso que Dios se digne hablar con los seres humanos, teniendo en cuenta lo significante que somos, Señor. Pero que hable con el pecador es una maravilla aún mayor. Además, que procure razonar con un hombre como Caín, un asesino de corazón, impenitente, implacable, vanidoso, blasfemo, totalmente dispuesto a actuar, es un milagro de su misericordia. Le dice: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?
La fría insolencia de Caín es un indicio del estado en su corazón que lo llevó a matar a su hermano. Pero es también, en parte, el resultado de haber cometido aquel terrible crimen. No habría llegado a ese cruel derramamiento de sangre si no hubiera desechado el temor de Dios y hubiese decidido desafiar a su hacedor. Cuando la gente hace ese tipo de maldades, de pecados, es porque no tiene temor de Dios. Se deja gobernar por sus instintos, instintos animales, instintos asesinos, ¿sí? Es lo que impera en la mayoría de la gente impía, la gente que no tiene temor de Dios, la gente que no tiene temor de nada, hermano. Aleluya. Dice bien. Y también hubiese desechado desafiar a su hacedor, porque es desafiar a Dios, hermano, de esa manera. Una persona que hace esas cosas es desafiando al Todopoderoso, porque está atentando contra aquella persona que está hecha a la imagen y semejanza de Dios. Aleluya. Después de cometer el asesinato, el endurecimiento de la mente de Caín, producido por el influjo del pecado, debió ser intenso, al punto de finalmente echarle en cara a Dios lo que sentía en su corazón y preguntarle, como reproche, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Líbranos, oh Dios, de que nuestro corazón se torne tan duro como el acero por causa del pecado. Debes orar al Señor para que tu corazón no se endurezca, hermano, por causa del pecado. Que Dios nos guarde día a día por su gracia, para que seamos sensibles y dóciles delante de Dios, que temblemos ante su palabra maravillosa, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Veamos ahí, hermano, y dice, verso 10, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín tal vez siguió con su vida, imaginando el terrible problema, imaginando que el terrible problema estaba resuelto. Había matado a su hermano, no había vuelto atrás, no había vuelta atrás. Había levantado su mano contra él. Se había librado de la presencia de alguien que le resultaba odioso. La tierra se había tragado la sangre. Era el final del asunto y no tenía necesidad de seguir pensando en ello. Sin embargo, no fue así. Porque si bien la sangre guardó silencio en la conciencia cauterizada de Caín, mucha gente hace cosas malas. Y de tantas veces eran malas cosas, ya no le duele, la conciencia ya no le redarguye, ya no le acusa. Se volvieron insensibles a la misericordia y solo piensan en hacer daño a los demás. Porque si bien la sangre guardó silencio en la conciencia cauterizada de Caín, habló en otro lado. Una voz misteriosa subió más allá de los cielos. Llegó a oídos del Dios invisible y conmovió el corazón de la justicia eterna, para que al atravesar el velo que esconde del hombre el infinito, el Señor se revelara y le hablara a Caín. Así pues, Caín supo que la sangre no podía derramarse impunemente, que el asesinato sería vengado. Todas las personas que han hecho este tipo de asesinatos y cualquier cosa mala van a dar cuentas de ello a Dios, hermano. Tarde que temprano, y más temprano que tarde, van a llegar ante la presencia de Dios y van a entregar cuentas. Pensó que la sangre no iba a ser vengada, porque había una lengua en cada gota de sangre que vertió el varón asesinado, y ese clamor prevaleció con Dios para que él se interpusiera y realizara una solemne investigación. ¿Dónde está tu hermano? Y ahora, ¿cómo tratas a tu prójimo? ¿Cómo ves a tu prójimo? ¿Tienes misericordia de él? ¿Estás teniendo amor por él? ¿Por aquel que sufre? ¿Por aquel que clama? ¿Por aquel desvalido? ¿Por el huérfano? ¿Por la viuda? ¿Tienes misericordia? Veamos, hermano, Lucas capítulo 10, verso 30 al 37. Lucas 10, Amén. adelante, 30 al 37. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole en medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo.
Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 ¿Te parece? te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y tú haz lo mismo. Aleluya. Sí, gloria a Dios. Le dijo el Señor, ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y le dijo, el que usó de misericordia con él. ¿Qué le dijo Jesús? Entonces tú también ve a hacer lo mismo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué tiramos? Nuestro Señor explica un punto que surgió de la pregunta. ¿Haciendo qué cosa heredará la vida eterna? La pregunta es legítima y la respuesta va al grano. No obstante, que nunca se nos olvide que aquello que la ley demanda de nosotros, el Evangelio lo produce en nosotros. Aquello que la ley demanda de nosotros, el Evangelio lo produce en nosotros. La ley nos dice lo que deberíamos ser, y uno de los objetivos del Evangelio es elevarnos a esa condición. Por tanto, la enseñanza de nuestro Salvador, aunque eminentemente práctica, es siempre evangélica. Aún al exponer la ley, él siempre tiene una intención evangelizadora. Cuando establece un estándar superior del deber, dicho estándar sirve a 2 fines. Por un lado, destruye la superioridad moral que reclama haber guardado la ley y hace que la gente sienta la imposibilidad de lograr la salvación por sus propias obras. Y por otra parte, llama a los creyentes a no contentarse con meros buenos modales ni con la rutina de la religión externa, algo que ven los demás. Tiene que llevar obras. Y eso los estimula a buscar el grado supremo de santidad. Por cierto, a buscar esa excelencia de carácter que solo la gracia de Dios puede dar. El samaritano es un ejemplo para aquellos que ayudarán a los afligidos. Pero nosotros tenemos un modelo superior, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Amén, aleluya. Jesús no estaba predicando sobre sí mismo en absoluto. No obstante, podemos ilustrar aquí la bondad de nuestro Señor. Este es el cuadro de un hombre de corazón generoso que se ocupó del necesitado. Dice bien. Pero el hombre con el corazón generoso más grande que jamás haya vivido fue el varón de Nazaret. ¿Cómo se llama? Jesús. Y nadie se ha preocupado nunca por los enfermos y las almas sufrientes como él. Él es el que tiene misericordia, es el que va a cada cama de hospital, a cada lecho donde están sus siervos, sus hijos, que están rogándole a él por sanidad, por fortaleza, que quite toda debilidad extrema y que los fortalezca para que puedan levantarse de esa cama de aflicción, de dolor, de muerte. Es el único que llega ahí, hermano, Amén, a cada aleluya. lugar donde están enfermos y aquellos enfermos que sufren en el alma también. El hombre enfermo o herido no puede culparse a sí mismo por su triste estado. Fue mala suerte, no fue su culpa. Pero tú y yo no solo estamos medios, sino totalmente muertos en nuestros delitos y pecados, y hemos provocado muchos de nuestros males. Se recoge lo que se siembra. Amén. Sí. Los ladrones que nos han despojado son nuestras propias maldades. Las heridas que llevamos han sido infligidas por nuestras propias manos suicidas. No estamos en oposición a Jesucristo, como lo estaba el pobre judío frente al samaritano, por la mera imposición del prejuicio. Porque los samaritanos no se llevan entre sí con los judíos, ¿verdad? No. Sino que nos hemos opuesto al bendito Redentor por naturaleza. Desde el principio nos hemos alejado de él. Lo hemos resistido y rechazado. Mucha gente lo resiste y lo rechaza, lo repudia. No quiere nada. Sin embargo, el Señor sigue buscando aquellas ovejas que se perdieron. Así es. Él sabe que el final es cruel si no lo reconocen como Señor y Salvador Amén, de sus amén. vidas. Aleluya.
Desde el principio nos hemos alejado de él, lo hemos resistido y rechazado. El pobre hombre no desechó a su amigo samaritano, no le importó que era samaritano, no le importó, solamente estaba viendo que él podía ayudarle en ese momento tan terrible que estaba pasando, tirado, ensangrentado, herido, ¿sí? Abandonado por el que ejercía la ley y por el que tenía la religión, un sacerdote que se pasó de largo y no le hizo caso. Qué tremendo es encontrar personas que no tienen misericordia, hermano. En ver al que está sufriendo, al que está doliéndose, y no tener amor ni misericordia. Pero nosotros sí lo hemos hecho con nuestro Señor. Un amor maravilloso movió el corazón del Salvador cuando nos encontró en nuestra miseria y se inclinó hacia nosotros para sacarnos de ella, aunque sabía que éramos sus enemigos, ¿verdad que sí? Pero cuando Jesús vino, nos amistó con el Padre. Amén. Amén. Y se formó otra vez la relación Así es. de Dios con el hombre. Aleluya. Gloria a Qué Dios. importante es que en nuestras vidas, hermano, estemos usando de misericordia para con los demás, Amén, aleluya. para con los que sufren. Porque una vez también estabas tú sufriendo y alguien te ayudó. Así es. Y alguien vino en tu ayuda, mandado por el Señor, aunque tú no lo sabías o no lo supieras, o aunque no eras ni convertido. Pero alguien envió Dios para sostenerte, para ayudarte. Amén. Amén. Veamos, hermano, ahí en el capítulo 18 de Lucas, en el verso 9 al 14. Dieciocho, 9 al 14. Amén. Adelante, hermano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aleluya. ¿Qué oración estaba haciendo el publicano, hermano? El fariseo. Pues estaba No gloriando a él. estaba orando al Señor. No. Estaba orando para sí, para él mismo. Qué mendo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar el cielo, los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Dicho de otra manera, ten misericordia de mí porque yo he pecado. Me reconozco, Yo soy pecador. fallo, reconozco que soy pecador, ¿sí? Y toda la gente tiene que reconocer Así es. que es pecador, hermano, y que necesita un Salvador para Amén. que le perdone sus pecados, lo limpie de todo mal y lo lleve al Señor, Amén. al aleluya. Padre, y él es en el cielo, ¿verdad? Fíjese bien, el error del fariseo fue que aunque entró al templo para orar, no oró. No hay oración en nada de lo que dijo. No hay oración en nada de lo que dijo. La excelencia del recaudador de impuestos, o sea, del publicano, fue que subió al templo a orar. Y eso hizo, el orar. Todo lo que dijo no es más que una oración a Dios. Le dijo: sé propicio a mí, pecador. Es una oración pura y sin adulterar, de principio a fin. El error del fariseo fue que cuando subió al templo a orar, se olvidó de una parte esencial de la oración: la confesión de pecados. Así es. Acá está confesando el pecado. Él está dando gracias porque no era como el pecador que estaba ahí. Sí. Habló como si no tuviera pecados. ¿Se fijan? Habló como si no tuviera pecados. No los confesó. No, Y este sí le estaba diciendo. se autojustificaba él solo, ¿no? Sino que
declaró que tenía muchas virtudes, ¿sí? Muchas virtudes que exhibir. La excelencia suprema en la devoción del recaudador de impuestos fue que confesara sus pecados y que sus palabras estuvieran llenas de tal confesión, o sea, verdaderamente y realmente arrepentido. Amén. Eso es lo que Dios quiere, un corazón arrepentido. Amén, aleluya. Para poder actuar en tu vida. Así es. Que tú te arrepientas de todo pecado cometido. ¿Sí? Él lo que hizo es confesar sus pecados y que sus palabras estuvieran llenas de tal confesión. De principio a fin fue un reconocimiento de su culpa y una apelación a la gracia del Dios misericordioso. Su oración es admirable por su plenitud de significado. Un expositor la llama telegrama santo. Y por cierto, es tan compacta y condensada, está tan libre de palabras superfluas que es digna de que se la llame así. No veo cómo hubiera podido expresar lo que quería de manera más completa y más breve. ¿Qué cosas grandes se encuentran condensadas en esta breve petición? Dios, misericordia, pecado, propiciación y perdón. La oración le agradó tanto al Señor Jesucristo que accedió a convertirse en el pintor de un retrato e hizo un bosquejo del peticionario. Lucas, quien según la tradición era artista además de médico, se ocupa específicamente de colocar este cuadro en la Galería Nacional de Retratos de Hombres Salvos por la Gracia Soberana. Aquí tenemos el retrato de un hombre que se llamó a sí mismo pecador, quien todavía se puede mostrar como un modelo para los santos. Es un modelo para nosotros, hermano. Llegar delante de Dios, arrepentidos, arrodillados, me imagino al publicano arrodillado delante de Dios, y dice, Señor, ten misericordia de mí, soy pecador. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Vea el Salmo, ahí mismo en el capítulo 38, en el verso 35, hermano, Amén. al 43. ¿Qué dice? Aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Hasta dónde, no? Hasta el 43. 43. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó, le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Fíjese, hermano, lo último que acabas de leer es que él recibió un milagro y seguía a Jesús. Muchos reciben milagro y dejan de seguir a Jesús. ¿Qué les espera a esas personas que habiendo recibido un milagrazo como este tipo de milagros, pues, de sanidad, ¿verdad? O sea, él estaba ciego, pero Dios le dio la vista. Ahora, pues vamos al tema. Jesús escuchó la voz de aquel hombre que le gritaba, porque le gritó, aunque los que estaban acerca de él, le dijeron que se callara. Vemos misericordia en esos que estaban diciéndole al ciego que se callara. No tenía misericordia, hermano. Hay quien te quiere hacer un favor, pero hay quien se opone a que te lo hagan. ¿Sí? Eso está terrible. Se convierte, sin que tú lo consigas, enemigo tuyo. ¿Sí? Y el enemigo más terrible es Satanás. Es el que te impide
que tú clames a Dios, que busques a Dios y recibas de Dios amor, bendición, prosperidad, crecimiento espiritual. Amén. Es el enemigo invisible que te dice, cállate, cállate, dice. ¿Qué decían? Y hasta lo reprendieron a ese hombre. Dijo, cállate. Pero él no se cayó. Antes más gritaba. Decía, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces lo mandó a traer su presencia. Amén. Si se callara aquel hombre, si se hubiera callado, no hubiera recibido el milagro. Cuando tú te callas, No hay milagro. no hay milagro. No. Dice el refrán del mundo, al que no habla, Dios no lo oye. aleluya. Clama a Dios, hermano. Busca a Dios. Cualquier necesidad con la que tú estés pasando, grítale. Hace un momento le dije a un muchacho, a un hombre pues, le dije, vete al cerro, vete a donde no te escuchen si no quieres escuchar, y grítale a Dios para que responda a tu necesidad. Grítale, con todas tus fuerzas. Yo lo he hecho, ¿no? Así es. Grítale para que el Señor vea que en realidad necesitas ese milagro. Aleluya. Gloria a Dios. Y a su nombre. Aleluya. Gloria. Mateo capítulo 27, verso 32 al 50, está al ladito. Mateo 27, verso 32 al 50. Amén. Adelante, hermano. 27, 32. 27, 32, aleluya. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con miel. Pero después de haberlo probado, no quiso saberlo. No quiso beberlo. No quiso beberlo. Cuando le hubieron Crucificado. crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados le guardaban ahí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo en 3 días, lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó y a sí mismo no se puede salvar. Y si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu y he aquí el velo del templo. Hasta 50.
Ah, ok. Mas Jesús, Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. aleluya. Si hay una parte, hermano, donde vemos a gente sin misericordia, fue en este pasaje que acaban de leer. ¿Sí? Fíjese bien. Vemos, hermano, como 2 veces le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. ¿Quién puede tomar vinagre con hiel? Es algo terrible, hermano. Ahora, le volvieron a dar otra vez. Acá no lo quiso tomar el Señor Jesús. Él después de probarlo, no quiso beberlo. Ese brebaje. Ahora la otra parte, también dice que uno de ellos, me imagino un soldado, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniendo en la caña se le dio a beber. Entonces, son inmisericordios estos hombres que estaban allá, se burlaban de él, lo injuriaban. Confía en Dios, que le libre Dios si lo quiere, si le quiere Dios. ¿Sí? También los ladrones que estaban crucificados con él, también los escarnecían. También los principales sacerdotes los escarnecían, junto con los escribas y los fariseos y los ancianos. Nada más. A otros salvó, así mismo que se salve. Así mismo no se puede salvar. Si es el Rey del Israel, desciende ahora de la cruz y creemos en él. Dice nada más, hermano. Pusieron sobre su cabeza una causa escrita, su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. ¿Sí? Es lo que le pusieron ahí en la cruz. Y lo es. ¿Cuándo reconocerán los judíos que Él es su Rey? Lo harán un día. Tal vez lo hagan cuando los cristianos comiencen a pensar y hablar de ellos con un poco más de amabilidad. Se les llama antisemitas a los que odian a los judíos. Son el pueblo de Dios, hermano. Tuvieron muchos errores terribles, pero es el pueblo amado de Dios. Amén. Dios sabe de ellos a quienes tiene escritos en el libro de la vida eterna. Amén. Debemos amar lo que Dios ama. Amén. Debemos aborrecer lo que Dios aborrece. Es el Así pecado, es. ¿verdad? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando la dureza de corazón de nuestra parte hacia los judíos acabe, es probable que su dureza de corazón contra Cristo también lo haga. Desde hace mucho tiempo han sido despreciados, oprimidos y perseguidos en muchas tierras, para que de algún modo puedan ser llevados a mirar arrepentidos a aquel a quien crucificaron y a reconocerlo como Salvador y Señor. Desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Esta oscuridad no surgió de ninguna de las causas naturales que producen la oscuridad. Vino en medio del día, es algo sobrenatural. Precisamente al mediodía. No pudo ser causada por un eclipse, ya que en el tiempo de la Pascua la luna estaba en su fase plena, periodo en el cual no habría sido posible que sucediera algo similar. La oscuridad fue, sin duda, una reprimenda a la insultante crueldad del hombre pecador, y fue una reprimenda tan fuerte, aunque sin voz, que la multitud reunida la experimentó. El romano en su orgullo, el judío en su fanatismo, y el gentil en su odio hacia todo lo que era sagrado. Todos estaban allí, y todos hicieron el máximo esfuerzo para derramar su burla sobre Cristo, y en medio de esto a todos los golpeó la ceguera. Fue una asombrosa reprensión de Dios en contra de la maldad del hombre, la cual llegó a su clímax alrededor de la cruz del Salvador. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo colgó de la cruz en nuestro lugar. No había razón en él por la que el Padre debiera abandonarlo. Era perfecto y su vida no tenía defectos. Dios actúa sin razón. Y ya que no había razones en el carácter ni en la persona del Señor Jesús por las cuales su Padre debiera abandonarlo, tenemos que buscar otra razón. Y aquí está. Cristo cargó con el pecado del pecador. Por tanto, tuvo que ser tratado como si fuera un pecador, aunque pecador era imposible que fuera, ¿verdad? Él fue inocente, sí. Fue castigado, pero sin pecado. Aleluya. Gloria a Dios. Con su absoluto consentimiento, Jesucristo sufrió como si hubiera cometido las transgresiones que se le imputaron, nuestros pecados, y el haber tomado esos pecados sobre sí, proporcionan la respuesta a su pregunta. La obra casi había terminado, había alcanzado el punto culminante de su angustia cuando expresó este lamento. Ni los registros del tiempo ni los de la eternidad contienen una oración más llena de angustia. Aquí puedes mirar como si se tratara de un vasto abismo, y aunque entonces la vista al máximo, no puedes ver el fondo, no puede medirse, es inconmensurable, inconcebible.
la angustia del Salvador en favor de ti y de mí. No puede medirse ni pesarse, como tampoco puede medirse ni pesarse los pecados que la necesitaron o el amor que la soportó. Aleluya. Bendito Dios. Alabado sea tu santo nombre, Amén. Padre. Él fue por causa de nosotros. Sí. Aleluya. Veamos ahí, hermano, en Santiago 2, 14 al 26. Santiago 14, 2, 14. 2:14. Amén. Adelante. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham que creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rabá, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Está muerta. Cheque. ¿Está bien? Sí. Vamos. Fíjense bien. ¿Qué se necesita entonces para comprobar que tienes fe? Las obras. Las obras van a hablar de tu fe. ¿Sí? O tu fe va a estar vista por las obras, ¿verdad? Sí, así que si también la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Regenerar es hacer nuevas las cosas viejas. Es una restauración. Es infundir una nueva naturaleza en una persona. El nuevo nacimiento hace de la persona una nueva creación en Cristo Jesús. Sin embargo, es posible una nueva criatura sin arrepentimiento, buenas obras, oración en privado, amor y santidad. Pregunto, ¿es posible ser una nueva criatura sin arrepentimiento, buenas obras, oración en privado, amor y santidad? ¿Verdad que no? El nuevo nacimiento sería tomado a risa si no produjera realmente odio al pecado y amor a la santidad. Un cambio radical en tu vida. Amén, Un aleluya. cambio radical en tu vida. Veamos un poquito, hermano, en 2.13, lo que dice ahí. 2.13. Mire lo que va a pasar ahí. Un poquito Porque atrás. juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aleluya. Es más grande la misericordia que el juicio, hermano. Pero juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y estamos, hermano, impelidos o impulsados a hacer misericordia. Amén. Por amor. Primeramente amor al Señor. Amén. Y amor al prójimo, hermano. ¿Sí? Entonces, hermano, porque dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aleluya. Entonces, ¿qué nos lleva a hacer esto? Ser misericordiosos. Dijo Amén. Jesús, sed pues misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso con nosotros. Así es, Bien, gloria a veamos a ver una última cita, hermano, en 1 Juan 4:7.
Primera de Juan. Amén. Adelante, hermana. Dice 2:7, perdón, 4, 4:7 al 12. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si no amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto consiste el amor. No en que nosotros amamos a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este es el más grande de los milagros. El Dios Supremo se rebajó hasta hacerse hombre. Podemos entender que se rebajara hasta la pobreza y fuera un carpintero. Podemos entender que se rebajara hasta pasar hambre y sed. Aún podemos entender que se rebajara hasta la muerte. Sin embargo, que se rebajara hasta llevar nuestros pecados. Tremendo, hermano. No hay mayor despojamiento que este. Cuánto nos amó el Señor Jesús, que no desdeñó llevar sobre sí la enorme carga de nuestros pecados. Hermano, Dios, al tener amor por nosotros, mostró mucha de su misericordia. Amén. Gloria a Dios. Ahora nos llama a nosotros a que nos amemos unos a los otros, hermano. Fíjate bien, el amor de Dios llega a tu vida en misericordia. Y tú debes hacer lo mismo para con los demás, amándolo. Cuando Él nos amó es que tuvo misericordia de nosotros. Cuando tú amas a tu prójimo es que tienes misericordia de él. Amén. ¿Entendemos esto, hermano? Entonces dice, también nosotros debemos amarnos. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén. Aleluya. Aleluya. No dejes de tener misericordia, hermano, porque es una muestra del amor de Dios y es una muestra del amor de Dios en tu vida. Amén. Amén. Dios te bendiga, hermano.